En esta segunda parte de Camino a Armagedón, sí, también os muestro un libro. En la portada habéis visto Biblia y Tanaj. La Biblia Tanaj, conocida así por el mundo judío, es el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. Pero yo os muestro esta, la Biblia tal cual, con Antiguo y Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es el complemento ideal y tan necesario para el Antiguo. Ellos no lo tienen, por tanto, mucho de lo que hay aquí lo ignoran y a veces también lo desprecian. Pero hay una verdad que debe ser conocida por ellos y por todos. Hoy, estad atentos, porque no os muestro este libro porque sí. Si en la primera parte os mostré un libro, hoy os muestro este, porque también tiene que ver de lleno con todo lo que está aconteciendo y acontecerá. Pero estad atentos porque hay alguna noticia que tiene que ver sumamente, directamente, con la Biblia. En esta segunda conferencia vamos ahora a seguir con estas noticias que ya son las que tocan hasta esta misma hora. Y empezamos por esta. La inteligencia británica afirma que Corea del Norte está suministrando armas a Rusia. Fijaos cómo todo se va cociendo en la misma olla. Pero ahora viene parte de lo bueno. Netanyahu sobre Israel. Cumpliremos la profecía de Isaías. Esta noticia salió el 26 de octubre. El pasado miércoles, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, hizo público a través de un comunicado que se están realizando los preparativos necesarios para una potencial intervención militar en la Franja de Gaza, cosa que ya está. Netanyahu utilizó metáforas de luz y oscuridad para resaltar su compromiso de proteger a Israel de las amenazas de Irán, Hezbollah y Hamás. Al referirse a la población israelí como gente de luz, y a los grupos terroristas como gente de oscuridad, evidenció la determinación de Israel de enfrentar estas amenazas de manera decidida. Nuestra guerra contra Hamás es una prueba para toda la humanidad. Es una lucha entre el eje del mal de Irán, Hezbollah y Hamás, y el eje de la libertad y el progreso expreso. Curioso, estas palabras recuerdan cuando ocurrió todo el tema del 11S, el eje del mal, etc. En su discurso, Netanyahu hizo referencia a una profecía del libro de Isaías que habla de un tiempo en el que no habrá más violencia ni destrucción en Israel. Él afirmó que al unirse con fuerzas conjuntas y tener una profunda creencia en la justicia y la eternidad del pueblo judío, ellos cumplirán esta profecía. Impresionante, ¿eh? Ellos cumplirán esta profecía. Citando el versículo, Netanyahu resaltó la importancia de la salvación y la alabanza en lugar de la desolación y la destrucción. Ahora es el momento de unirnos con el propósito de avanzar para lograr la victoria junto con fuerzas conjuntas y una profunda creencia en la justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío. Cumpliremos la profecía de Isaías, dijo. Qué interesante, ¿eh? Porque dice, propósito de avanzar para lograr la victoria junto con fuerzas conjuntas. Por tanto, no irá de ellos solos esta guerra. ¿Nos damos cuenta cómo se verán implicados más? Y luego, claro, encima, creencia en la justicia, una profunda creencia en la eternidad del pueblo judío, con lo cual hace referencia, según él, a la profecía de Isaías. Ya veremos a qué profecía en concreto, pero mirad esto. Con fuerza compartida, con fe profunda en la justicia de nuestra causa y en la eternidad de Israel, cumpliremos la profecía de Isaías 60:18, agregó. Ahora veremos ese texto. El primer ministro de Israel, Netanyahu, anunció que su país se está preparando para una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el momento o la forma en que se llevará a cabo. Señaló que el gabinete de guerra será quien determine el momento de la ofensiva. También mencionó que se están realizando cálculos, pero no se revelarán al público. Asimismo, declaró que ya han matado a miles de terroristas y que esta acción es solo el principio. Netanyahu afirmó que la operación tenía dos objetivos: acabar con las capacidades de Hamás y hacer todo lo necesario para liberar a los rehenes. Además, agregó que todos los miembros de Hamás, tanto en Gaza como en otros lugares, serán eliminados.
El primer ministro Netanyahu prometió que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre los fallos militares y de inteligencia del 7 de octubre, considerados un escándalo. Sin embargo, afirmó que esta investigación solo se realizará después de que termine la guerra. Netanyahu ha evitado anteriormente asumir la responsabilidad por no anticipar y prevenir los ataques de Hamás, mientras que otros funcionarios han declarado una responsabilidad compartida. Ahora es el momento de unirnos detrás de un objetivo, avanzar hacia la victoria, juntos lucharemos y juntos venceremos. Y él mismo dijo que también él pasaría por esa responsabilidad, pero después de terminar la guerra. Esto salió transmitido, este es el vídeo en cuestión, está en inglés, por tanto ya nos lo saltamos, hemos hecho el resumen en esta noticia, pero ¿a qué texto hacía referencia? ¿A qué profecía de Isaías? Mirad, Isaías 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Este es el texto al cual él hace referencia. Por tanto, si ya no habrá más violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento, es porque ya se habrá hecho la limpieza, entre comillas, para que esto acontezca. Esta es la interpretación que ellos tienen del texto de Isaías 60, 18. Es curioso porque lo más triste y lamentable es que tantos del mundo evangélico también apoyen esta misma interpretación de este texto aplicada ahora en la actualidad para esta nación llamada Israel. Este texto en verdad hace referencia a lo que acontecerá después del milenio, o sea, cuando descienda la nueva Jerusalén a la tierra, y esto no va a suceder ahora, esto va a suceder 1000 años después de la segunda venida de Jesús, o sea, en 3031. Y ya no habrá esos problemas, porque el mal será erradicado sí o sí con Satanás eliminado a su cabeza de todos los ángeles y todos los impíos de todas las épocas. Entonces esto será totalmente cierto, porque en esos muros, claro que habrá salvación, la salvación es Cristo. Bueno, pues como ellos despreciaron al Mesías, pasa lo que pasa. Lo más lamentable es que los evangélicos sionistas estén apoyando la interpretación de este texto como hace él. Pero es curioso, porque él cita esto, pero 4 capítulos antes, en Isaías 56, dice, en el versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y una vez más esto ellos lo aplican para estos tiempos, porque quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, y apoyado por el mundo evangélico en su mayor parte. En fin, el interpretar los textos tan mal como se puede está generando esta guerra y el apoyo a la misma. Es impresionante lo que Satanás ha conseguido hacer aplicando mal los textos bíblicos. Y por más que lo digamos es igual, aún siempre escribe el famoso de turno, o que quiere serlo, diciendo, oh, interpretáis mal, oh, que sois unos no sé qué. Señores, estamos diciendo la verdad y lo hemos demostrado a lo largo de tantos años, que decir lo contrario es una vergüenza para quien lo dice, porque la verdad es muy clara. O la aceptáis o os quedáis fuera del reino de Dios. No hay otra, no hay otra. Y demostrado está. Es interesante que el mismo Netanyahu, hace muchos años, ya llegó a decir que sabía que Rusia atacaría a Israel, porque la Tanaj lo dice. La Biblia, el Antiguo Testamento, que es lo que ellos tienen, lo dice. Sí, tema de Gog y Magog, en definitiva. Lo tienen muy claro que eso va a pasar. Y mira por dónde tiene tan claro también que ahora cumplirán las profecías, y concretamente esta de Isaías 60, 18. Por tanto, también cumplirán la de Isaías 56. El tercer templo será levantado, porque así lo interpretan ellos. ¿Nos damos cuenta que esta lucha es espiritual? Esto no es solo un conflicto por una tierra y ya está. Es por todo lo que va a implicar a nivel espiritual, a nivel mundial.
porque va a ser el desenlace para el resto de cosas que van a acontecer en este mundo y que van a afectar de lleno a todos los habitantes del planeta, evidentemente, pero de un modo muy concreto al auténtico pueblo de Dios que siga fiel a sus mandamientos, a los 10, tal como están en Éxodo 20, y tengan el testimonio de Jesús y el espíritu de profecía. Y todo eso implicará a los que guardan el sábado, a los que seguirán siendo fieles pase lo que pase, aunque se muestre Satanás haciéndose pasar por Jesús y diciendo que él cambió el sábado al domingo. Y eso debemos conocerlo. Y se va a juntar el tema del tercer templo de Jerusalén con la orden dada de la ley dominical desde Estados Unidos y con pleno apoyo, cómo no, del mismísimo papado en Jerusalén. Y eso debemos conocerlo. Y eso tiene que ver con Daniel capítulo 12, aunque muchos, por desgracia, aún no se han enterado. Y ya hablaremos en eso, de todo ello, en su momento. Sigamos. La furia de Erdogan por el apoyo occidental a Israel. El líder turco declara que Occidente está ignorando el derecho internacional en Gaza porque la sangre que se derrama es musulmana. ¿Qué más tiene que pasar para que pidan un alto el fuego? Bueno, ya estáis viendo cómo se está posicionando Erdogan. Una vez más, si no sabéis lo que va a pasar con Turquía, mirad el tema que presentamos, Turquía en la profecía final. Y desde luego no os va a quedar dudas de cómo se está preparando todo para que eso suceda. Más noticias. Israel libra una guerra en 6 frentes y no podrá ganarla sin ayuda. El gobierno israelí solo podrá imponerse en el conflicto actual si forja con Estados Unidos una alianza global, vaticina Thomas Friedman, ganador de 3 premios Pulitzer. ¿Y creéis que esto no va a pasar? Pues es profecía. Van a apoyar a Israel sí o sí. Y solo lo van a apoyar moralmente, en palabritas, va a ser mucho más que eso. Estados Unidos anuncia 150 millones de dólares adicionales de ayuda militar a Ucrania. Sí, fijaos que no podemos ahora ya separar por nada los conflictos, porque todo va unido. Y hasta el mismo Papa lo dijo, ya lo visteis en la conferencia anterior, ¿no? Pues el conflicto va a seguir por un lado y por el otro. España propone organizar una conferencia de paz para Oriente Medio dentro de 6 meses. Sánchez también precisó que en realidad falta reconocer solo a un Estado porque Israel ya es reconocido por la comunidad internacional. Es interesante que digan 6 meses porque precisamente desde Israel hoy hablaban que la guerra podía durar de 6 semanas a 6 meses, yendo bien. Bueno, sigamos. Rusia vigila la llegada de cazas F-16 estadounidenses a Oriente Medio. Nos vamos dando cuenta cómo se están poniendo cada actor en su lugar. Rusia bombardea un refugio de militantes en Siria en respuesta a sus ataques. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia bombardearon este jueves en la gobernación de Idlib, en el noroeste de Siria, un refugio subterráneo de militantes implicados en disparos contra posiciones del ejército sirio, comunicó el Centro Ruso de Reconciliación de las Partes Beligerantes en el país árabe. Todos los actores sobre el terreno. Estados Unidos despliega otros 900 militares en Oriente Medio. La decisión fue tomada por el incremento de ataques en la región realizados por grupos afiliados a Irán, declaró el Pentágono. ¿Están ya desplegando tropas? Pues más. Estados Unidos lanza ataques aéreos contra instalaciones en Siria vinculadas a Irán. Según el Pentágono, se trata de una respuesta a los ataques contra personal estadounidense en Irak y Siria. Irán se prepara para ejercicios militares a gran escala. Reportan que un proyectil cayó en la ciudad egipcia de Nubeiba, cerca de la frontera con Israel, y que estuvimos nosotros allí precisamente filmando sobre el tema de los 10 mandamientos y el cruce en el Mar Rojo. Bueno, pues mira por dónde, en ese lugar, cayó un proyectil. No se sabe por parte de quién fue lanzado. Lo están investigando. Pero esto es Egipto, ¿eh? Un caza chino desafía al Pentágono y pasa solo 3 metros de un B-52 estadounidense. Ya sabéis, un bombardero, ¿eh? A una velocidad excesiva e incontrolada. ¿Y todo esto dónde? En el mar de la China Meridional. Todo el panorama se está completando.
Reportan un ataque contra una base militar de Estados Unidos en el oeste de Irak. China, tras interceptar un bombardero de Estados Unidos, dice: defenderemos con firmeza nuestra soberanía. Mirad qué llega a decir, y aquí lo tenéis. Ya ves que todos los actores están sobre el tapete y desde luego la tensión no cesa. Una maniobra en la cual esos 3 metros hubiesen dejado de ser, hubiesen sido 0, contacto entre una y otra nave, ya os podéis imaginar la que podía llegar a implicar. Guerra abierta entre un país y otro. Desde luego Dios aún va aguantando los hilos y cada cosa llegará a su momento. Hungría y Eslovaquia se oponen a una nueva ayuda militar a Ucrania. Ya empezamos con divisiones dentro de Europa sobre este aspecto. Y evidentemente no quieren apoyar, no quieren dar suministro de este tipo a Ucrania. La cosa se va complicando, ¿no? Al menos 6 heridos al impactar un cohete en Taba, localidad egipcia fronteriza con Israel. Egipto se reserva el derecho de respuesta en el momento oportuno, dijeron fuentes de seguridad de Egipto. Fijaos cómo va recibiendo impactos Egipto. Y ellos teóricamente están al margen de esta cuestión, pero están recibiendo. Este incidente se produce unos días después de que al menos 9 egipcios resultaran heridos y una torre de control quedara destruida por los disparos errados de un carro de combate israelí contra un puesto militar egipcio en la frontera con la Franja de Gaza. El portavoz del ejército egipcio, Garib Abdel Hafez, aseguró en un comunicado que la torre fue alcanzada accidentalmente por fragmentos de un proyectil de un tanque israelí en el ámbito de la guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, indicó que la parte israelí expresó inmediatamente su pesar por el incidente involuntario que ocurrió. Pero Egipto, ya ves, dice, se reserva el actuar. Cuidado con todo ello. Estados Unidos bombardea instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria. ¿Cómo se está liando, Los ataques se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proiraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre. El secretario dejó claro también que estos ataques no están relacionados con la respuesta estadounidense al conflicto entre Israel y Hamás, y pidió a todos los países que eviten tomar medidas que puedan contribuir a que la guerra se extienda a otras regiones. No tiene nada que ver, cuidado, pero ahí está todo ello, a punto de reventar. Los Altos del Golán, otro frente en la campaña. Israel está haciendo todo lo posible para indicarle al presidente sirio Bashar al-Assad que se mantenga al margen de la guerra. Recordad lo que presentamos al inicio de la conferencia anterior, los 6 puntos de los que hablaba ese almirante británico. Parece que van cayendo uno tras otro. El Papa Francisco consagra el mundo golpeado por la guerra a la Virgen María y ruega por la paz. Esto era el 27 de octubre. Durante la jornada de oración, ayuno y penitencia por la paz en el mundo que presidió este viernes 27 de octubre en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagró al mundo, golpeado por la guerra, al cuidado de la Virgen María. Sí, no de Dios, de la Virgen. Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Tú, que estás cerca de cada uno, acorta nuestras brechas de separación. Tú, que tienes compasión de todos, enséñanos a hacernos cargo de los demás. Tú, que revelas la ternura del Señor, haznos testigos de su consolación. Tú, Reina de la paz, derrama en los corazones la armonía de Dios. Amén, imploró en su oración. Bueno, ya mostraremos pronto quién era esa Reina de la Paz originalmente, que de paz tenía muy poco. Pero era un título que se le dio a una persona, a una mujer, y que la Iglesia Católica ha transferido ese mismo culto a la Virgen María. Pronto mostraremos todo esto. El papel de la Virgen María nada tiene que ver con todo lo que el papado expresa. Es mentira. La Virgen María fue una gran mujer, Madre de Jesús, ciertamente, pero está muerta y enterrada, no está en el cielo intercediendo por nadie, y menos para que Dios tenga misericordia del mundo, porque eso es otro el que lo hace,
el intercesor entre Dios y el hombre es Jesús, y se hace en oración a través del Espíritu Santo. Por tanto, no os creáis esa gran mentira, pero el papado está preparando la aparición de alguien que se hará pasar por ella, para preparar al mundo para el que vendrá después, ese falso Mesías. De eso hemos hablado muchas veces. En esta jornada convocada por el Santo Padre para pedir el fin de la guerra en Tierra Santa, en Ucrania y en el mundo entero, el pontífice presidió un momento de oración que se inició a las 6 hora local con el rezo del rosario, en el que se meditaron los misterios dolorosos. Vaya otra cuestión el tema del rosario, ¿eh? Si no sabéis de qué va todo esto, bueno, os recomiendo que miréis los temas presentados en Puertas Dimensionales. Allí veréis qué es el rosario. Y desde luego de divino tiene nada, absolutamente cero, de satánico tanto como queráis. ¿Suena fuerte lo que digo? Mirad esos temas y lo comprobaréis por vosotros mismos. A menos que seáis fanáticos y no queráis daros cuenta de la verdad. Tras el rezo de la salve y después de las letanías marianas, el pontífice compartió una reflexión para luego continuar con la adoración eucarística. Vaya otra cosa también. Al evento asistieron los cardenales presentes en Roma como los que participan en el sínodo de la sinodalidad que se realiza hasta el domingo 29 de octubre, ya acabado, así como obispos, sacerdotes, religiosas y fieles. En sus palabras el Papa le pidió a la Virgen: María, míranos, estamos aquí ante ti, tú eres madre, conoces nuestros cansancios y nuestras heridas, tú, reina de la paz, sufres con nosotros y por nosotros, al ver a tantos de tus hijos abatidos por los conflictos, angustiados por las guerras que desgarran el mundo. En esta hora de oscuridad, nos sumergimos en tus ojos luminosos y nos confiamos a tu corazón, que es sensible a nuestros problemas y que tampoco estuvo exento de inquietudes y temores, agregó. Tras recordar cómo intervino Santa María en las bodas de Caná, cuando se acabó el vino, el Papa rogó: Ahora, Madre, toma una vez más la iniciativa en favor nuestro en estos tiempos azotados por los conflictos y devastados por las armas. Enséñanos a acoger y a cuidar la vida, toda vida humana, y a repudiar la locura de la guerra que siembra muerte y elimina el futuro, exclamó. Tómanos de la mano, guíanos a la conversión, haz que volvamos a poner a Dios en el centro. ¿Y no lo podemos hacer nosotros eso? Ayúdanos a mantener la unidad en la Iglesia, a ser artífices de comunión en el mundo. Si dice esto de unidad en la Iglesia es por lo del sínodo. Ya hablaremos en su momento sobre lo que ha acontecido allí y cómo va a terminar con otro nuevo ciclo el año que viene, precisamente. Recuérdanos la importancia de nuestro papel, haz que nos sintamos responsables por la paz, llamados a rezar y adorar, a interceder y a reparar por todo el género humano, pidió el Santo Padre. Mueve los corazones de quienes están atrapados por el odio, convierte a quienes alimentan y fomentan conflictos. Pues tendría que ser a ellos, ¿eh? Enjuga las lágrimas de los niños, asiste a los que están solos y son ancianos, sostiene a los heridos y a los enfermos, protege a quienes tuvieron que dejar su tierra y sus seres queridos, consuela a los desanimados, reaviva la esperanza, expresó. Ay, y habla de los niños, con todos los casos de pederastia y demás que han tenido, y aún va hablando de todo esto, en fin. Pero bueno, quien no quiere ver la verdad no hay nada a hacer, y ellos están cumpliendo el papel que Satanás les ha puesto para el tiempo final, sobre todo, no durante ya toda la historia en que se creó el catolicismo, sino en el momento especial de estos momentos finales de la humanidad, donde tienen el papel importante. ¿Para qué? Para preparar el terreno de la falsa venida de este falso Mesías. ¿Y con quién trabajan? Conjuntamente con las sociedades secretas. ¿No os lo creéis? Mirad lo que presentamos al respecto, sobre Apocalipsis 18, y veréis cómo realmente todo eso ya estaba en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Sí, en el Apocalipsis, precisamente, el libro Revelación. Pero sigamos. Israel asegura que Hamás tiene su centro de operaciones bajo el principal hospital de Gaza. Dicen que lo evacúen, hay problemas para evacuar, la ONU dice es imposible de evacuar, están esperando, dicen, a que lo hagan, no lo terminan haciendo, hay más gente allí precisamente porque ese es un territorio que teóricamente no puede ser atacado,
y los otros dicen que aprovechan a tener esto ahí debajo, con lo cual, ¿qué pasará? En fin, creo que no es difícil de imaginar, tristemente. Y aquí os quiero añadir algo que aparece en otro apartado sobre lo que hemos visto ahora del Papa. Sí, hablaba de las lágrimas de los niños, el tema de Rusia, Ucrania, etcétera, el refugio en el corazón inmaculado de María, pero mirad la parte de abajo. A la Virgen el Papa consagra finalmente cada fibra de nuestro ser, lo que tenemos y somos, para siempre. Consagra a la Iglesia para que sea signo de concordia e instrumento de paz. Consagra el mundo, especialmente los países y las regiones en guerra. Esto es más que interesante. Consagra a la Iglesia para que sea signo de concordia e instrumento de paz. Antes, en la conferencia anterior, hemos mostrado cómo Estados Unidos, cómo Irán, cómo Turquía, cómo todos están pendientes de lo que puede llegar a hacer el Vaticano para conseguir ser instrumento de paz, de concordia. Y ellos lo están diciendo, le piden al diablo, sí, al diablo, no a la Virgen María en verdad, que consagre a esa Iglesia para que haga esto. Y ¿sabéis? Lo va a hacer. Porque ya sabéis que después del conflicto vendrá ese momento de paz y alguien se va a llevar la palma por esa paz. En fin, si aún no sabéis de qué va todo esto, ya va siendo hora que empecéis a estudiar las profecías a fondo y de verdad, y donde toca. Porque lo que os enseñan en vuestras iglesias tantas veces es mentira, es falso, es un engaño. A veces es solo una mala interpretación bien intencionada, pero no correcta. O sabemos la verdad o estamos perdidos, porque ya veis cómo el mundo se va a posicionar hacia un lado o el otro seguro, y no será nunca para bien, a excepción de los que acepten la verdad. Terminaba diciendo esto también. Tú, le dice a la Madre de Dios, aurora de la salvación, abre espinillas de luz en la noche de los conflictos, tu morada del Espíritu Santo inspira caminos de paz a los responsables de las naciones. Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos, seducidos por el mal, cegados por el poder y el odio. Primero preparan el conflicto y después van a dar la paz. Qué bien juegan, desde luego. Pero sigamos. Alemania pone en alerta a 1.000 militares para su despliegue en Oriente Próximo en caso de emergencia. La mayor parte del contingente se encuentra ahora mismo en Chipre, listos para un despliegue inmediato. Y Chipre no está tan lejos de la zona de Israel. ¿Cuántos países están viendo involucrados? Erdogan a Occidente. ¿Acaso quieren de nuevo una guerra entre la cruz y la media luna? Estad atentos a lo que vamos a ver de lo que dice el presidente turco. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha vuelto a arremeter contra Israel por sus ataques contra la Franja de Gaza, calificando de ocupante al país hebreo, al tiempo que advirtió a Occidente del riesgo de una nueva guerra entre la cruz y la media luna, vamos, como en las cruzadas. ¿Qué era la Gaza palestina en 1947 y qué es hoy? Israel. ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Cómo entrasteis? Eres un ocupante, una organización. La nación turca lo sabe. Occidente les debe, pero Turquía no les debe nada. Erdogan habla así porque Turquía no está en deuda con vosotros, proclamó el mandatario en un mitin en la ciudad de Estambul a favor de la causa palestina que reunió a miles de personas. En este contexto, denunció que los que ayer derramaban lágrimas de cocodrilo por los civiles en el conflicto en Ucrania, hoy contemplan en silencio la muerte de miles de niños inocentes en Gaza. A renglón seguido, Erdogan quiso mandar un mensaje a Occidente. ¿Acaso quieren de nuevo una guerra entre la cruz y la media luna? Si están en tal empeño, sepan que esta nación no está muerta. Esta nación se mantiene en pie, de nuevo con la misma determinación. Asimismo, el mandatario reiteró que no considera jamás como una organización terrorista, al tiempo que cargó la responsabilidad por la actual escalada en Estados Unidos, en la Unión Europea y en todos sus peones. Occidente, ¿cuántos niños deben morir para que declaréis un alto el fuego?, preguntó. El mundo occidental ha movilizado a sus políticos y medios de comunicación
para legitimar la masacre de niños, mujeres e inocentes en Gaza, e Israel está cometiendo abiertamente crímenes de guerra, denunció. Según Erdogan, todos saben que la nación hebrea es únicamente un peón que será sacrificado cuando llegue el día. Indicó también que los verdaderos dueños del juego son los que permiten las travesuras de Tel Aviv, que no es capaz de dar un paso sin tenerlos en cuenta a ellos. Bueno, pues por profecía no va muy errado, ¿eh? En sus críticas, el presidente turco, que en los meses previos al conflicto intentó seguir normalizando las relaciones con Israel, dijo que Ankara declarará a Tel Aviv como un criminal de guerra ante el mundo. Volviendo al tema de la muerte de civiles en el enclave palestino, Erdogan acusó al ejército de Israel de no tener el menor problema en matar a gente. Dicen abierta y claramente, sabemos matar, pero pagarán un alto precio por ello, vaticinó. Por otra parte, el líder turco subrayó que la manifestación de Estambul ha sido convocada solo para solidarizarse con la población de Gaza, sino para defender la propia independencia y el futuro de Turquía. Bien, ya veis cómo se está posicionando Erdogan, ¿eh? Y sabéis que Turquía es una gran potencia militar, ¿no? Ya sabéis que también Turquía juega siempre con un pie a cada lado, un pie hacia Rusia, un pie hacia Estados Unidos. Mantiene un equilibrio muy difícil, lleva años así. Y al final, algo pasará con Turquía. Una vez más, si no lo sabéis, mirad ese tema que os he dicho antes. Lo vais a entender muy pronto. Pero desde luego, los conflictos se vienen aún más. Tropas surcoreanas y estadounidenses hacen pruebas militares para prepararse para un eventual ataque como el de Hamás desde Corea del Norte. Esta semana los soldados en Corea del Sur realizaron ejercicios militares para analizar su capacidad de respuesta en un hipotético ataque sorpresa similar al que realizó Hamás sobre Israel. ¿Sucederá eso? Primer ministro eslovaco. Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo. Así, Robert Fico defendió su postura de que no era necesario seguir ampliando la ayuda militar de Bruselas a Kiev. Casi nada, ¿eh? Y bueno, ya os podéis imaginar, viene a decir que el dinero puesto allí solo sirve para nada, en definitiva, solo para que muera más gente, que no se solucione nada, etcétera, etcétera, y que él, por tanto, no apoyará con ayuda militar a Ucrania. Sí, Europa dividida ya en este asunto. Israel ordena el regreso de sus representantes diplomáticos que están en Turquía. Os podéis imaginar el porqué, ¿no? Pues por las declaraciones que acabamos de leer de Recep Tayyip Erdogan. No falla. Lukashenko. La tercera guerra mundial puede comenzar en Oriente Medio. Vaya declaraciones, ¿eh? El presidente bielorruso relaciona el peligro con el despliegue de los grupos de portaaviones por Estados Unidos para realizar ataques contra Irán, lo que el mandatario considera infundado por falta de pruebas del involucramiento iraní en las agresiones de Hamás. Y aquí da toda una explicación, y vaya cosas, ¿eh? Mirad, estad atentos. El presidente de Bielorrusia considera que el conflicto en Oriente Medio puede dar inicio a una tercera guerra mundial si Israel y Estados Unidos comienzan a batallar con Irán. Puede librarse desde allí, opinó este viernes en respuesta a una pregunta periodística. El mandatario se preguntó, dirigiéndose virtualmente a los líderes estadounidenses e israelíes, si tienen pruebas de que Irán está involucrado en los ataques palestinos contra el territorio de Israel. Si hay pruebas, dijo, que las pongan en la mesa, para que la comunidad internacional las vea. Nadie ha presentado reclamos a Irán con base a hechos, afirmó. Dicen que misiles y drones de fabricación iraní vuelan en Palestina, afirmó Lukashenko, pero sus drones vuelan asimismo en Ucrania. Existe el comercio de armas, eso está mal, pero es legal. El líder bielorruso dijo a continuación que jamás podía haber comprado los misiles disparados de terceras manos. Mientras tanto, afirmó, ¿cuántas armas han llegado allí desde Ucrania? Se puede ver en las fotos el número de fusiles estadounidenses incautados tras las incursiones de Hamás, destacó el político, porque están todos contabilizados y han llegado y siguen llegando desde Ucrania, y se conocen las vías de ese suministro. De ahí un grave revoltijo, resumió. Bueno, vais viendo lo de la corrupción en Ucrania, que decía uno, y ahora lo que dice el otro aquí. Lukashenko vaticinó que si Estados Unidos despliega en el Mediterráneo sus portaaviones o grupos navales y empieza a bombardear,
algunos países, especialmente Irán e Irak, le contestarán y hundirán el portaaviones. A su juicio será un desastre. Según el presidente bielorruso, hay muchas cosas que muestran que puede desatarse un conflicto muy grave o quizás una guerra con uso de armas más serias. Lukashenko admite que nadie sabe cómo van a desarrollarse los acontecimientos y que incluso los estadounidenses desconocen qué consecuencias tendrá lo que iniciaron. En los ataques de las milicias chiitas contra las bases estadounidenses en Siria y otros países de la región, Lukashenko ve unas advertencias. No somos los mismos que fuimos hace 10 años. El mandatario bielorruso intuye que la inestabilidad regional forma parte de los esfuerzos por parte de Estados Unidos de sembrar caos y encender guerras para mantenerse de pie y conservar la posición predominante en el mundo ante cambios internacionales en curso que no le convienen. Pues lo van a conseguir, porque eso sí que lo sabemos por profecía. Pero el conflicto desatado y se va a desatar aún mucho más. En fin, ya veis que os vamos mostrando siempre lo que dice un bando, lo que dice el otro, para que vayáis haciendo el puzzle por vosotros mismos. Y lo que queda claro es que sin la profecía iríamos perdidos. Sin saber los planes vaticanos y sus sociedades secretas, iríamos perdidos. Por eso os podemos mostrar todo esto. Y por eso os podemos decir qué viene junto a esto y después de esto. La guerra entre Israel y Hamás aviva los precios del petróleo y el oro. Bueno, era de esperar. Los hutíes en Yemen se han sumado a la batalla contra Israel. Los hutíes de Yemen, apoderados proxies de Irán, son conocidos como el Hezbollah del Sur. Una vez más, ¿recordáis los 6 puntos que dijo el almirante británico en la primera conferencia? Pues mira por dónde. Se han sumado a la batalla contra Israel. Y esto es de un medio de Israel, señores. Los hutíes del Yemen se unieron a la batalla contra Israel. El 19 de octubre de 2023 dispararon 4 misiles crucero para un ataque terrestre y 14 drones que la Armada estadounidense interceptó. Se ha abierto una nueva y peligrosa fase en la guerra contra Israel con otro frente contra el Estado judío. Israel puede afrontar el desafío, pero también buscará ayuda de Estados Unidos. Vaya que se la ha buscado y la busca y la tendrá. Los hutíes afirman tener una larga cuenta con Israel. Acusan a Israel de haber proporcionado drones a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para atacarlos en Yemen. Y ya sabéis que las relaciones también de Arabia Saudita con Estados Unidos, que parecía todo tan ligado, han saltado por los aires con este conflicto. Y volvemos con el Papa. Alto el fuego en Tierra Santa. Ayuda a Gaza a liberación de rehenes. Sí, no falla, tiene que ir diciendo esto, por más que haga por detrás. Dirige su mirada a Palestina e Israel y dice que nadie abandone la posibilidad de detener las armas. El pontífice se une al llamamiento para el alto el fuego del vicario de la custodia de Tierra Santa, el padre Ibrahim Faltas. Deteneos, la guerra es siempre una derrota. No nos rindamos, sigamos rezando por Ucrania, también por la grave situación en Palestina, Israel y las demás regiones en guerra. Que se deje espacio para garantizar la ayuda humanitaria y que los rehenes sean liberados inmediatamente. Siempre buenas palabras, ¿eh? Y por detrás, liándola. Y atención a esto. El mayor desfile de barcos y aviones de la historia de Turquía. 100 años llevan de país como tal. Sí, antes había sido el Imperio Otomano, pues van por el mismo fuero. Y mira por dónde hacen un despliegue de músculo militar impresionante. Y dicen que ahora además añadirán otro portaaviones hecho precisamente en España. En fin, todos se van preparando y no precisamente para echarse pétalos de rosas unos a otros. Durante la celebración del Día de la República, el presidente turco pronunció un discurso en el que afirmó que ninguna potencia imperialista podrá impedir que su nación sea feliz y exitosa, recogen medios locales. Pues se equivoca, porque al final lo van a conseguir. El mandatario también expresó su apoyo al pueblo palestino. Donde quiera que llora una persona oprimida, víctima y necesitada, es Turquía la que acude en su ayuda, le toma la mano, la levanta y cura sus problemas. Hemos mostrado esta actitud antes en Corea, Chipre, Irak, Siria, Libia, Yemen y finalmente en Karabaj. Hoy mostramos la misma postura astuta para Palestina y Gaza, declaró Erdogan, recordando la multitudinaria manifestación celebrada el día anterior en Estambul. Sí,
parece que se preparan todos para un buen conflicto, ¿eh? Por cierto, aprovecho a decir que precisamente Azerbaiyán dicen que tiene intenciones de atacar a Armenia. Veremos si esto se produce también. Bueno, dicho esto, Jordania pide a Estados Unidos desplegar sistemas antiaéreos Patriot. Señores, esto también es profecía, ¿eh? La profecía final de Daniel 11 decía que ¿quién? Jordania, Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón antiguamente, Jordania en la actualidad, las mismas fronteras, estarían del lado de quién para no sufrir ataques, del rey del norte. Por tanto, ¿de quién? Del papado y también, como no, de su brazo militar, Estados Unidos. Y mira, sí, se podían quejar de algunas cosas, pero mira por dónde piden el apoyo, la ayuda de sistemas antiaéreos Patriot a Estados Unidos. Vaya, parece ser que las profecías no fallan, ¿no? Sí, antes de todo esto y de que las profecías del tiempo final llegaran, habían participado de conflicto contra Israel. Y ahora ya no. Ya en el 11S ya estaban determinados hacia una postura, y es precisamente al lado de Estados Unidos y el Vaticano. Sí, serán musulmanes, pero ya sabéis que están en plena paz con Vaticano. Y con Estados Unidos, pues ya lo veis. No, las profecías no se cumplen, ¿eh? Las malinterpretamos, ¿eh? Pues seguid pensando tonterías y veréis dónde vais a parar, señores. Porque desde luego os estáis jugando la salvación si no hacéis caso a lo que mostramos. Y lo mostramos por la gracia de Dios. Estados Unidos y Corea del Sur inician ejercicios aéreos a gran escala. ¿Por qué será, eh? China profundizará la coordinación estratégica militar con Rusia. ¿Y qué decía el texto de Daniel 11, versículo 44-45? Noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. China, oriente, norte, Rusia. ¿Seguimos malinterpretando las profecías? ¿En serio? Hezbollah afirma haber derribado un dron del ejército de Israel en la frontera con Líbano. Sí, todo se va complicando. Un avión procedente de Israel es retenido en plena pista por una turba pro-palestina en la República Rusa de Daguestán. Es interesante porque antes de que surgiera la noticia en estos medios occidentales, un hermano desde Rusia me pasó esta información y me mostró una serie de vídeos. Solo he visto uno por televisión aquí, pero los otros que no se han mostrado son terribles también, porque fueron a la caza del judío directamente. Bueno, pues 60 detenidos, sí, 20 heridos, pero desde luego, una vez más, se cumple la profecía determinada sobre el pueblo judío por no aceptar al Mesías. Las profecías lo decían, que tendrían siempre el miedo en el cuerpo, esperando que de día llegara la noche y de noche llegara el día, por temor. Y sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad. Y eso los señores evangélicos, sionistas y demás, ¿no lo saben? ¿No saben que es una profecía? Pues mirad los estudios bíblicos que presentamos y os daréis cuenta que eso era profecía. Y no nos alegramos por eso, ni mucho menos. Pero es lo que iba a pasar por haber hecho lo que ya sabéis con Cristo. ¿Eso quiere decir que todos los judíos son malos por eso? No, muchos no tienen ni conocimiento de que Cristo existió. Se les ha negado eso. Otros se les ha enseñado a rechazarlo, como que es imposible, que no puede ser, que no era Jesús. Pero muchos de ellos son personas que han seguido de corazón su fe y que por la ignorancia, por lo que he comentado, no han aceptado la verdad. Pero muchos de ellos van a reaccionar en este tiempo final. Cuando el mensaje del cuarto ángel les llegue, muchos judíos lo aceptarán. No todo el pueblo, no, ni mucho menos. Pero ellos unidos al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana, ministerio del cuarto ángel, con todos los que acepten la verdad, serán el pueblo entero que va a seguir al Señor
y los que van a anunciar el mensaje final al mundo con más fuerza. Y eso debéis conocerlo. Rusia advierte del riesgo de un enfrentamiento militar directo entre potencias nucleares. Esto es noticia de hoy, ¿eh? El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha advertido de que un enfrentamiento militar entre potencias nucleares podría ser una consecuencia catastrófica de la línea occidental de escalada sucesiva del conflicto con Rusia. En su intervención en el Foro de Pekín sobre seguridad global, Shoigu ha acusado a Estados Unidos y la OTAN de intentar socavar la seguridad de Rusia y ha defendido la revocación del tratado que prohíbe los ensayos con armas nucleares por parte de su país. Sí, se acabó ese tratado, ¿eh? Pero aún hay más. El ministro Shoigu ha puesto en valor la alianza de Rusia y China, destacando que cada vez cuenta con más aliados en el mundo. Sí, el mundo se divide en dos, está claro. Las relaciones interestatales entre Moscú y Pekín son cada vez más atractivas para otros estados que no quieren verse arrastrados a la agenda de confrontación impuesta por Occidente. Cada vez más países están a favor de un orden mundial multipolar, ha enfatizado. ¿Sabéis lo que son los BRICS, no? Pues va en consonancia con esto. Y aún hay más. Shoigu ha defendido la no ratificación por parte de Rusia del tratado que prohíbe los ensayos con armas nucleares, aunque ha subrayado que su país solo contempla el uso de este tipo de armamento en dos supuestos. La doctrina rusa no ha cambiado y prevé el uso de armas nucleares solo en dos casos: en respuesta a un ataque nuclear enemigo o si existe una amenaza para la existencia de Rusia, incluso si se utilizan armas convencionales contra ella. Bueno, pues ya está todo dicho, ¿no? En fin, aún nos queda algo. Las necesidades de Israel son más urgentes que las de Ucrania, dice el líder de la Cámara de Representantes. Mike Johnson declaró que lo que está pasando en Israel exige una atención inmediata. Es lo más urgente, más que ayudar a Ucrania. Este ha sido el elegido para estar en ese lugar ahora. Y mira por dónde. Es evangélico, un evangélico sionista. Y ahora dice que lo principal es que las necesidades de Israel es lo prioritario. Las de Ucrania se quedan un poco ya al margen. Este es el republicano Mike Johnson, lo veis en la foto, el nuevo líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero esto no es todo, veremos algo más sobre él, ¿eh? China afirma que no mostrará piedad ante actos independentistas en Taiwán. Pekín advierte de que Estados Unidos está interfiriendo en los asuntos internos de China por su apoyo a Taiwán. Vaya castañazo que se prepara por todos lados. ¿Aún no creéis que es Tercera Guerra Mundial? 4 terroristas palestinos abatidos en Jenin, en Cisjordania. Sí, no solo hay guerra, hay también esto. Mientras también en Siria, otro ataque israelí con misiles contra posiciones militares en respuesta a los cohetes. Y aún hay más. Atentado en Jerusalén. Terrorista apuñala a policía israelí y es neutralizado, o sea que lo han eliminado. Guerra, terrorismo, todo se está juntando por todos lados. Y mira por dónde el ministro de Defensa alemán dice: tenemos que acostumbrarnos a la idea de que podría haber una amenaza de guerra en Europa. Boris Pistorius destacó que no se puede acelerar el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas del país. Pero ya habéis visto, también se han movilizado en Chipre. Acostumbrarnos a la idea de que podría haber una amenaza de guerra en Europa. Todo va llegando, Y volvemos con Mike Johnson. Creemos que la Biblia enseña muy claramente que debemos apoyar a Israel. El presidente de la Cámara de Representantes reafirmó el apoyo inquebrantable del Congreso estadounidense al país judío. Estad atentos, por favor, estad atentos, porque con esto terminamos. Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que además es total pro-Trump, reafirmó el compromiso de Washington de apoyar a Israel durante la cumbre de la coalición judía republicana celebrada en Las Vegas el sábado. No falla, si quieres estar en el poder, tienes que estar en ese ambiente. Como cristianos, creemos que la Biblia enseña muy claramente que debemos apoyar a Israel, dijo. Mentira, señores, mentira. Que os la han pegado, que esto no dice la palabra de Dios,
que cuando hace referencia a eso era cuestiones en el Antiguo Testamento, no de ahora, porque ahora no era voluntad que hubiese un Estado de Israel, voluntad divina hablo, pero sí del enemigo de Dios, para terminar de conseguir sus planes, para mostrarse al mundo desde allí, poniendo al Vaticano a su lado y doblegando a todo el mundo bajo sus pies, menos al pueblo de Dios que le tocará pasar por la persecución final. Sí, y entonces vendrá nuestro Señor a libertarnos. El apoyo a Israel, sionismo. Recordad las palabras del vídeo del judío que hemos mostrado en la conferencia anterior. Hay judíos que no son sionistas y no por eso se es antisemita. No somos antisemitas. Señaló que no es una coincidencia que su primera pieza legislativa fuera promover una resolución pro-Israel. Quiero que todo el mundo conozca nuestra postura, declaró. En su discurso también se dirigió a la ONU. El fuego solo cesará cuando Hamás cese ser una amenaza para Israel. La declaración se produjo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara por abrumadora mayoría una resolución exigiendo un alto el fuego inmediato. Estados Unidos votó en contra de la resolución. Johnson calificó a Israel como el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio y uno de sus amigos más importantes. Citó y expresó su pleno acuerdo con las palabras del primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, de que se trata de una batalla del bien contra el mal y de la luz contra la oscuridad. También afirmó que había asegurado personalmente a Netanyahu el apoyo inquebrantable del Congreso a Israel hasta el final del conflicto. Bueno, al principio de esta conferencia os he mostrado una Biblia y también habéis visto Tanaj, el Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos. ¿Por qué? Para que os deis cuenta cómo van unidos unos con otros. Los sionistas sean judíos o sean teóricamente cristianos. Qué triste que no conozcan la verdad muchos de ellos. Hemos de hacer llegar el mensaje del cuarto ángel al mundo entero rápidamente, porque cada vez queda menos tiempo y la gente debe conocer la verdad para posicionarse. Pero tantos otros la han sabido y la han despreciado y siguen arremetiendo contra nosotros por decir la verdad. Bueno, ya os lo encontraréis con Dios. A nosotros no nos podéis decir muchas cosas o hacer lo que queráis, pero con Dios no podéis jugar. Y Dios hará justicia y pondrá a cada uno en su lugar. Nuestra misión es dar el mensaje final a este mundo para que muchos reaccionen y puedan ser salvos. Salid de Babilonia, pueblo mío. Eso lo expresó el Señor en Apocalipsis, capítulo 18. Y Babilonia es súper extensa. No solo es el catolicismo, también son todas las religiones protestantes apartadas de la verdad. También son las otras religiones de este mundo que no son ni cristianas. Solo hay una verdad, solo hay un pueblo fiel de Dios con la verdad. Pero es cierto, Dios tiene pueblo en muchas partes de este mundo, en muchas religiones distintas, incluso a gente sin creencia, hasta ateos, pero que al conocer la verdad ya se están añadiendo al pueblo de Dios. Y lo harán muchos más, porque eso también es profecía bíblica. Seguiremos siendo una minoría hasta el fin del mundo, pero tendremos a Dios de nuestro lado, pase lo que pase. Y por eso seguimos predicando y anunciando el gran engaño, para que la gente reaccione y se dé cuenta de lo que se prepara en este mundo. Y el tiempo se nos acaba. Pero recordad, hemos citado Daniel 11, versículos finales, esos conflictos ya del tiempo límite. Pero el capítulo 12, versículo 1 dice, pero en aquel tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es Jesús, el que volverá por segunda vez para liberar a su pueblo. Pero cuando se levanta aún pasan una serie de cosas que Daniel 12 dice. Sí, se cumplió en el pasado, pero hay otro cumplimiento en la actualidad y debemos conocerlo. Y cuando toque el momento oportuno lo mostraremos, cuando Dios quiera. Una vez más hemos de decir, Maranata 2031, el Señor viene. Ni antes ni después, 2031, guste o no guste. Dios os bendiga.